Teleseries de TVN. Bien, volvemos con otra entrevista y les contamos que la semana pasada la ministra de Educación presentó nuevos centros de liderazgo escolar. Este es uno de los 2 centros que forman parte de la reforma educacional en el ámbito del liderazgo directivo para la nueva educación pública. Como centro tiene una serie de indicadores que cumplir de aquí a los 4 años, tiempo que durarán estas instituciones y que contempla la formación de más de 400 directivos, la realización de 4 seminarios nacionales, entre otras actividades. Pero para conversar sobre este tema estamos aquí en el estudio con José Weinstein, director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Hacíamos nosotros esta presentación de estos centros de liderazgo, que quisiera que usted me comentara del rol clave que juega esto en el marco de ya llevar la educación al Estado y sacarla desde el ámbito municipal. Sí, bueno, la verdad es que estos centros de liderazgo no solo son una creación chilena. En el mundo, en la última década, se han estado creando centros de liderazgo educativo, porque hay una constatación de que no basta con lo que hacen habitualmente las universidades respecto a los líderes escolares, y que se puede potenciar y ir mucho más lejos todavía en materias de liderazgo. Y por eso ya en Inglaterra en la década del 2000 y después en muchos otros países se han ido creando estos centros de liderazgo constituidos por universidades, que lo que hacen es básicamente impulsar el liderazgo en el sistema escolar. Por lo tanto, efectivamente, una de las tareas es respecto a la nueva educación pública, potenciar a quienes van a encabezar esos servicios locales de educación en el futuro, pero más precisamente hoy día nuestra tarea principal va a ser apoyar a los directivos escolares que hoy día están en función en las distintas comunidades escolares del país y en las cuales se trata que estos centros le den un apoyo mayor al que tienen hoy día. Es como una comparación a lo que sería la carrera docente, pero desde los directores, porque claro, hay muchos aspectos enfocados en los maestros, pero los directores a veces no son profesores. Lo mismo pasa con los inspectores. Entonces, podríamos decir que ellos estaban un poco dejados de lado y por eso se quiere hacer el trabajo con ellos ahora también. Claro, lo que ha mostrado la investigación a nivel mundial ya hace mucho tiempo es que los directivos escolares son un gran factor de mejora escolar. Piense usted el último CIMSE, por ejemplo. El análisis del CIMSE, de las cosas más importantes que tiene, es lo que se llama factores asociados. Es decir, cuáles son los factores que influyen en que un colegio igual a otro, sin embargo, tenga mejor resultado. En este caso, por ejemplo, el último CIMSE mostró que un buen liderazgo directivo significa 13 puntos más en el CIMSE, lo que es muchísimo, ¿ya? Por lo tanto, el factor directivo es un factor de cambio. Cuando hay buenos directivos escolares se logran mejoras significativas en la educación. Y efectivamente, como usted dice, es un factor que está subutilizado. Se podría ir mucho más lejos en ese trabajo de los directivos escolares. Y hacia los docentes han habido más elementos, como por ejemplo la nueva carrera docente. Claro. Sin embargo, los directivos no tienen, por ejemplo, la carrera directiva, ¿ya? Sino que nos falta todavía avanzar mucho más en materia de capacidades de los directivos y de apoyo a los directivos. Estos centros van en esa dirección. ¿Y cómo se va a seleccionar a aquellos que pueden ser parte de este centro? ¿Está abierto para todos? ¿Son aquellos que tienen mejor desempeño? Porque me imagino que también hasta ahora puede haber directores de colegio u otros funcionarios que están viendo esta entrevista y quieren saber un poco más de aquello. Bueno, el centro tiene muchas tareas. Lo interesante es que el centro justamente hace un trabajo muy variado. Hace, por ejemplo, investigación sobre temas de liderazgo, que hoy en día se hace muy poco en Chile. Por ejemplo, saber cómo tiene que ser la inducción de los directores nobles, es algo que se sabe poco. O saber cómo manejar conflictos a nivel socioeducativo en los liceos o en el tema técnico profesional también. ¿Qué tiene que hacer un director en los liceos técnicos? Es una buena pregunta. Bueno, ese tipo de elementos son parte de nuestro trabajo. Nosotros vamos a tener una línea de investigación para influir las políticas que es muy fuerte. Y también vamos a tener, como usted señala, tareas de innovación al parte directiva y labores de formación. Y en esas labores de formación, usted señalaba un número que es interesante, ¿no es cierto?, de formar 440 en realidad precisamente directivos escolares durante estos 4 años. Efectivamente va a haber convocatorias en su momento en las cuales van a poder inscribirse estos directivos. Vamos a poder formar directivos nuevos o noveles, es decir, personas que están empezando a ser por primera vez directivos. Vamos a poder también trabajar con estos directivos de la alta dirección pública, van a llevar a los nuevos servicios locales de educación. Cuando suponemos, ley mediante, se desmunicipalice, ahí también vamos a apoyarlo. Bueno, y vamos a trabajar básicamente en las regiones que forman parte de esta alianza, porque esta es una alianza de 4 universidades. Entonces, 2 de ellas están en Santiago,
que son, ¿no es cierto?, la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado, pero dos están en regiones. Una es la Universidad Católica de Temuco y la otra es la Universidad de Talca. Por lo tanto, eso va a ser nuestro foco de acción. ¿Qué pasa con quienes desempeñan esta labor en la actualidad? Porque usted me nombró los de alta dirección pública, también aquellos que quieren ser directivos, pero está este otro grupo, son personas de distintas edades que actualmente están ejerciendo esa labor. ¿Hay espacio para ellos también? Sí, bueno, van a haber un conjunto de herramientas que van a estar disponibles, que ya algunas de ellas están incluso disponibles en nuestro sitio web, que paso un aviso que es www.setle.cl, por si hay alguien que nos esté viendo y que quiera justamente revisarlo, y en la cual van a estar disponibles para todo y obviamente sin ningún costo este conjunto de herramientas para la labor directiva. Ahora este es un centro que está empezando, que va a tener al menos 4 años de financiamiento asegurado por parte del Ministerio de Educación y que por lo tanto va a ir en el tiempo teniendo más y más elementos y más recursos que van a estar disponibles. Con algunos de ellos efectivamente vamos a trabajar cara a cara, mediante cursos, seminarios, talleres de trabajo. Con otros directivos vamos a poner a su disposición un conjunto de herramientas en la página, en la web. ¿Hay otros funcionarios que estén también que se vayan a ver beneficiados con este centro? El foco son los directivos escolares y son también los directivos de nivel intermedio de los futuros servicios locales de educación. Quiero hacer una salvedad, que habitualmente cuando hablamos de directivos escolares pensamos solamente en el director, la directora. Sí. Y la verdad es que en este centro justamente queremos atender también a otros directivos escolares que son muy importantes, muchas veces son olvidados. Le doy un ejemplo, el caso de los inspectores generales, que son claves para mantener la disciplina, pero también sobre todo para la convivencia, el clima escolar. Nosotros, por ejemplo, dentro del centro, del CETLE, una de las cosas que estamos apuntando justamente es tener un programa masivo de formación de inspectores generales de tal manera que puedan conducir mejor las materias de convivencia, clima y disciplina que son tan importantes en la escuela. Sí, quería, a propósito de la última frase suya, es tan importante. ¿Cuál clave es que haya un buen liderazgo para los profesores? Claro, porque podríamos decir que hay una especie de jefe, pero para los alumnos también, porque muchas veces en distintos centros educacionales, al menos antiguamente se daba así, el mismo director o inspector le daba cuenta al alumno que, bueno, si uno estaba en un colegio X, quizás iba a llegar solo hasta cierto punto en la vida, de alguna manera desmotivando a esta gente. La idea es que esto ayuda al cambio cultural, que tengamos una mentalidad ganadora y que vaya de cómo al niño, al estudiante se le va metiendo en la cabeza desde chico lo importante que es luchar, lo importante que es ser positivo, lo importante de tener un ideario y trabajar por ello para lograrlo. Sí, bueno, los directivos escolares en realidad y el liderazgo en general tiene que ejercerse de una manera muy integral. Usted debe pensar como en un director de orquesta, debe pensar en una persona que fomenta que todos cumplan bien su labor y que, ¿no es cierto?, salga una buena música. Y en este caso se produzca finalmente una buena educación. Y esa educación parte por los profesores, pero también implica a los estudiantes y también implica, por cierto, a los apoderados y las familias que tienen que estar compenetrados. Ahora, ¿cuáles son las líneas principales por las cuales estos directivos pueden influir? Primero pueden influir generando una visión común, un proyecto educativo del establecimiento, que todo el mundo comparta cómo mejorar y hacia dónde va esa escuela o ese liceo. Segundo, desarrollando a las personas, es decir, todas las personas que trabajan ahí, especialmente los docentes, cómo dan lo mejor de sí, cómo trabajan de la mejor manera. Tercero, organizando el trabajo en general de la escuela de buena manera, por ejemplo, generando una buena cultura escolar o un buen trabajo de los padres dentro de la escuela. Y cuarto, en lo que tiene que ver con la gestión pedagógica, es decir, con todo el trabajo en el aula. Y en ese sentido los directivos tienen una gran tarea de apoyar a los docentes de tal manera que ellos puedan trabajar mejor con los alumnos. Tienen que entregarles mayores herramientas, tienen que evitar que se distraigan en labores administrativas. Esa es una tarea también de un buen jefe, un buen director de orquesta. Permitir que los docentes se centren en lo fundamental que tienen que trabajar y no inundarlos de papelería o de actos burocráticos. Y también, por cierto, modelar y trabajar con ellos lo que son la buena pedagogía. Por eso le digo, esas 4 al menos grandes líneas son líneas en las cuales los directivos influyen en lograr mejor calidad de la enseñanza. Ahora, si es tan relevante fomentar el liderazgo, ¿por qué solo 4 años? ¿No puede ser una institución permanente en el tiempo para que vaya capacitando a aquellos, porque siempre va a jubilar gente y va a haber personas nuevas, entonces para ir capacitando a aquellos que vienen en el camino? Bueno, nosotros lo entendemos así, cuando el Ministerio de Educación licitó esta posibilidad y nosotros
desde la Universidad Diego Portales y con las otras 3 universidades nacionales postulamos a formar este centro, lo estamos viendo como una tarea de largo plazo. El Ministerio comprometió un financiamiento por 4 años, pero nosotros suponemos que si hacemos sobre todo un buen trabajo, esto será renovado en el tiempo y podremos tener una labor más permanente. Nosotros efectivamente estamos creando un centro para hacer un apoyo de largo aliento, no estamos pensando en una iniciativa a corto plazo, porque como usted muy bien dice, la tarea es muy grande. La tarea es muy grande y además que de todo darse como está, porque todavía está el proceso legislativo de la nueva ley, que muy conocida como que va a desmunicipalizar a los establecimientos, va a haber un cambio muy importante, es decir, van a volver los establecimientos al Estado, estas instituciones que lo van a administrar. Entonces, podríamos decir que va a ser un terremoto en cuanto al modelo que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo enfrentar esos nuevos desafíos? Exactamente, por ejemplo, esos servicios locales de educación, que deben ser los que van a reemplazar a los municipios. ¿Cómo hacen algo que los municipios han hecho muy escasamente, solo algunos de ellos, que es brindarles justamente apoyo educativo a los establecimientos, los directivos escolares? Eso es algo, por ejemplo, que nosotros lo vemos dentro de nuestra agenda de trabajo. O más recientemente, por ejemplo, usted tuvo una nueva carrera docente, hoy día tenemos una nueva ley, que es la nueva carrera docente. Esa nueva carrera docente fija algunas responsabilidades que antes los directivos escolares no tenían. Por ejemplo, hoy día los directivos escolares tienen que involucrarse fuertemente en lo que es formación de los docentes. Sin embargo, ¿cuándo han tenido ellos una capacitación, una formación ellos mismos para poder trabajar en lo que es la formación de los docentes? Que ahora la tienen que hacer por ley, por la nueva carrera docente. Entonces, efectivamente, en esta reforma educativa que estamos teniendo, en estos cambios que estamos teniendo en educación, se necesita un rol muy activo de los directivos escolares. Y eso es justamente uno de los trabajos que nosotros queremos potenciar con mucha fuerza y, como le decía, no solo desde la acción de la formación, sino también desde el conocimiento, desde saber mejor qué es lo que hacen, piensan, las necesidades que tienen también los directivos escolares, que también es algo muy sustantivo, mejorar la investigación que existe respecto a este grupo. Bien, señor Feinstein, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, y esperamos tenerlo más adelante, cuando ya haya que hacer un balance de cómo han funcionado estos centros. Bueno, muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Bien, nosotros vamos a avanzar también con las noticias y les contamos que reuniones bilaterales, énfasis en el crecimiento de nuevos apoyos